Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde, todos los sábados, repito, a través de mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. A partir de esa hora, los sábados a las 5 de la tarde, este programa y todos los anteriores, que son ya centenares, están disponibles para ustedes para que puedan escucharlos, verlos a la hora que lo deseen. Yo, en principio, les agradezco a ustedes infinitamente su presencia, su buena voluntad, su apoyo, el que nos acompañemos mutuamente para platicar de historia de México. Naturalmente, les reitero como siempre que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando el Historia, y que además en el propio canal de YouTube se pueden hacer comentarios, los cuales mucho aprecio y agradezco. Si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar el programa de hoy. Y para esta ocasión, para este programa, quisiera proponerles que examinemos un tema un tanto cuanto, si ustedes quieren, bucólico, romántico, para poder recordar, para poder apreciar cuál era el sueño, cuál era la utopía, cuál era el ideal de aquellos hombres que nos dieron patria y libertad cuando decidieron combinar sus esfuerzos y particularmente su inteligencia y sus buenos deseos para establecer la forma de gobierno más conveniente para los mexicanos de entonces y los del futuro para ellos, es decir, para nosotros. Me refiero a estos ideales que expusieran en su momento acerca de lo que es la democracia, la república y el buen gobierno, expuestos en las palabras particularmente de Miguel Hidalgo, de José María Morelos, de los constituyentes de Apatzingán, en un esfuerzo conjunto que todos ellos realizaron para poder imaginar cómo deseaban que se gobernaran los mexicanos y las mexicanas de entonces y por supuesto de ahora. A más de 200 años de estos propósitos maravillosos, y sobre todo cuando este año de 2024 se avecinan elecciones federales importantísimas en la que todos y todas vamos a elegir a nuestro presidente o presidenta, a nuestras diputadas y diputados, senadoras y senadores, gobernadoras o gobernadores, en fin, cientos y cientos de puestos de elección popular. Me gustaría pues que hiciéramos esta reflexión para entender, para saber qué es lo que pensaron, qué es lo que imaginaron, qué es lo que soñaron aquellos hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad hace más de 2 siglos, para contrastarlo en nuestra mente, cada quien en un ejercicio privado y libre, con lo que la realidad contemporánea nos ofrece, y estemos en condiciones, eso sí, de optar por lo mejor para nuestro país. Porque miren, la forma republicana de gobierno, fundada en una democracia, es sin duda alguna la mejor de las maneras de gobernar a un pueblo, o, en palabras de Winston Churchill, la menos mala de las formas de gobierno. La República Democrática es un tema que ya fue analizado hace más de 2500 años por el filósofo griego Aristóteles, cuando él bien decía, primero, que la democracia, como la mejor forma de gobierno posible, consistía
en la participación de todos los ciudadanos con un fin, con una finalidad. ¿Cuál? La búsqueda del bien común. Esto es sumamente importante e interesante. Ya Aristóteles, el griego Aristóteles, ya definía la democracia como esta participación de todos en la búsqueda del bien común. Pero como todos no podemos gobernar, entre todos también debemos elegir representantes para que nos gobiernen. Representantes, aquellos que nos representan porque nosotros los elegimos, los designamos nosotros. ¿Quiénes serán esos representantes? Bueno, Aristóteles, quizá de manera un tanto cuanto romántica, decía que nos va a gobernar el mejor entre nosotros, el que nosotros pensamos, sabemos, creemos y estamos convencidos que es el mejor entre todos. Al que elegimos, y estas son palabras fundamentales, por ser el mejor, ya que conocemos su sabiduría, ya que conocemos sus virtudes. Es una combinación de sabiduría con virtudes conocidos por todos. Esto es fundamental. La sabiduría evidentemente es esa capacidad de poder discernir entre el bien y el mal, y las virtudes consisten en el ejercicio de aquellas como la prudencia, la templanza, la fortaleza, que precisamente dan como resultado el buen juicio y la conducta honesta, reconocida por todos. Estos gobernantes que nos representan, dice Aristóteles, van a actuar siempre conforme lo marque la ley. Es decir, no pueden ser déspotas, no pueden ir en contra de la ley, porque la ley la dictamos todos en orden al bien común. Así que estos hombres que nos representan gobernarán siempre conforme a los dictados de la ley, pero además también el tiempo que la ley determine que pueden gobernar, no más y no menos. Es decir, nadie debería perpetuarse en el poder, quedarse para siempre, convertirse mucho menos en un dictador o en un tirano. El gobernante debe permanecer ejerciendo los poderes de gobierno que están señalados en la ley únicamente el tiempo que ésta establece, que ésta fija. Así que Aristóteles, repito, desde mucho más atrás, muchísimos milenios atrás, en su Tratado de la Política ya lo tenía perfectamente bien claro. Primero, repito, que la democracia republicana o la república democrática es la mejor forma de gobierno y ésta se ejerce a través de representantes elegidos, lo reitero, por ser los mejores entre nosotros por su sabiduría y por sus virtudes. Esto es lo que pensaba Aristóteles y esto es lo que trascendió en el conocimiento universal y que muchos siglos quedó postergado hasta que llegó la época de que se iniciaran las formas republicanas de gobierno ya en Europa y en los Estados Unidos en el siglo XVIII. Tardó mucho la humanidad en poder recobrar la libertad para deshacerse de los monarcas, sean estos buenos o malos, sean estos unos tiranos o algunos hombres de bien, pero deshacerse de ellos por una razón muy sencilla, porque los monarcas gobiernan por derecho divino, por pertenecer a una familia real, porque Dios lo quiso. Bueno, la humanidad entera desde Aristóteles ya tenía muy claro que había que sacudirse esas nociones de este derecho divino de los reyes para gobernar, simplemente por pertenecer a la dinastía que está en el poder y establecer la forma republicana de gobierno. Esto comenzará y aparecerá en la Francia revolucionaria, en los Estados Unidos de América recién independizados, y de allí, con este ejemplo francés y norteamericano, nuestros próceres
comenzaron a abrevar ideas que ya conocían porque a Aristóteles y a su continuador Santo Tomás de Aquino, tanto Hidalgo como Morelos lo habían estudiado en el seminario. Eran sacerdotes, tenían conocimientos de filosofía, de teología, de historia, conocían perfectamente bien las ideas de Aristóteles, las ideas de Santo Tomás de Aquino y naturalmente los sucesos contemporáneos a ellos que habían ocurrido tanto en los Estados Unidos de América como en la Francia revolucionaria. Así que con estas fuentes de inspiración, tanto Hidalgo como Morelos nos legarán su imaginación, su utopía, su sueño de vernos convertidos en una república democrática en donde los gobernantes gobernaran para el bien común, para alcanzar el bien de todas y de todos. Este es el legado importante de estos hombres que nos dieron patria y libertad, como lo vamos a ver, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, programa que está dedicado a recordar, a evocar los sueños, las utopías, los ideales que con respecto a la forma de gobierno republicana democrática tuvieron los próceres Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos, y después, a continuación de ellos, los constituyentes de Apatzingán en 1814, y quienes todos ellos imaginaron un sistema de gobierno democrático para el bien común, para lograr el ideal de que los mexicanos y las mexicanas de entonces estuviésemos siempre bien gobernados. Tema importante, repito, porque este año de 2024 todas, tendremos que hacer la reflexión fundamental de saber a quién elegir para conseguir fundamentalmente el bien común, tal y como ya lo expusiera hace más de 2 milenios Aristóteles, el filósofo griego. Miren, vamos a comenzar ahora con Miguel Hidalgo. Como todos sabemos, es un sacerdote sumamente culto e ilustrado, muy estudioso, y él conocía perfectamente bien, primero, las fuentes fundamentales de la filosofía clásica, naturalmente a Aristóteles, por supuesto a su continuador, Santo Tomás de Aquino, pero además, y esto es lo importante, tuvo conocimiento de documentos contemporáneos a él. Por ejemplo, llegó a sus manos la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, pero también, y por conducto de un amigo suyo, el fraile Santa María, que había sido profesor en la Universidad de Georgetown, allá en los Estados Unidos, y que de regreso a la Nueva España pasó a ver a su amigo Miguel Hidalgo y le obsequió una copia de la Constitución del Estado norteamericano de Virginia, el Estado de Virginia, una constitución que había sido redactada por Thomas Jefferson, por este gran político, pensador, filósofo, científico, diplomático norteamericano, Thomas Jefferson. Y allí, en la Constitución de Virginia, Jefferson había inscrito una frase fundamental. El buen gobierno es aquel que crea las condiciones para que los individuos prosperen y sean felices. Es una frase contundente, ¿eh? Es una frase breve, pero fundamental. El buen gobierno es aquel que crea las condiciones para que los individuos prosperen y sean felices. Así que Miguel Hidalgo, que seguramente reflexionó, pensó, meditó muchísimo sobre esta frase escrita, repito, por Thomas Jefferson, el día que dio el grito, cuando allá en Dolores, la madrugada del 16 de septiembre, convocó a los mexicanos a luchar por la libertad, todos recordamos que una de sus frases, la final, con la que exhortó a la multitud a que lo acompañara, fue: muera el mal gobierno. ¿A qué se refería Hidalgo? Bueno, evidentemente él había claramente deducido
que el mal gobierno es aquel que no crea las condiciones para que los individuos prosperen y sean felices, a sentido contrario, en contrario sensu, de lo que postulaba Thomas Jefferson cuando pregonaba que el buen gobierno, y lo repito, es aquel que crea las condiciones para que los individuos prosperen y sean felices. Hidalgo lo tenía muy claro y por eso se los dijo a sus feligreses: muera el mal gobierno. Ese gobierno, en ese momento el novohispano virreinal, gobierno que no ha creado las condiciones para que los mexicanos y mexicanas de ese momento prosperasen y pudieran ser felices. Más adelante, Miguel Hidalgo, ya durante la campaña, y esto es de todos sabido, que fue tan breve, que comenzó el 16 de septiembre, pero ya para el año siguiente, a mediados del año, ya lo habían fusilado. En ese breve tiempo en el que no pudo plantear muchas cosas, porque el frenesí del movimiento insurgente se lo impedía, sí alcanzó a escribir una carta y a darle indicaciones precisas a su discípulo José María Morelos y Pavón de la manera como Hidalgo imaginaba que debía ser el gobierno de esta nueva nación independiente. Hidalgo le dijo a Morelos, y lo escribió en esta carta, que deberíamos ser gobernados por representantes de todas las ciudades, villas y lugares del reino. Que estos representantes nos gobernarán, fíjense qué hermoso, con la dulzura de padres, que nos tratarán como si fuéramos sus hermanos. Fíjense las dos características que Hidalgo le imprime a los gobernantes. Deben tratarnos con la dulzura de padres y como si fueran nuestros hermanos. Es decir, lo contrario a un déspota, a un tirano. Dulzura de padres como si fueran también nuestros hermanos es lo que pide Miguel Hidalgo y Costilla a nuestros gobernantes. También decía él que este gobierno, formado por este tipo de hombres que nos representan y que nos gobiernan como si fueran nuestros padres o nuestros hermanos, tienen como misión, primero, desterrar, acabar con la pobreza. Segundo, moderar la devastación del reino. Tercero, que no se lleven el dinero fuera del país. Cuarto, fomentar las artes. Quinto, avivar la industria. Y sexto, que todos tengamos uso libre de las riquezas naturales de nuestra patria. Esto era la imaginación, el pensamiento del padre Hidalgo. Que estos hombres que nos gobiernan como padres o como hermanos destierren la pobreza, moderen la devastación, acaben con la exacción del dinero, fomenten las artes, aviven la industria y nos permitan disfrutar de las riquezas de nuestro país. Y para ello, y esto es quizás lo más importante del legado ideológico, utópico si ustedes quieren, del padre Hidalgo, los representantes nos gobernarán a través de leyes. Y las leyes que ellos dicten, estos hombres que nos deben gobernar, repito, como padres o como hermanos, las leyes que ellos nos dicten deben ser leyes suaves, deben ser leyes justas, deben ser leyes benéficas, deben ser leyes acomodadas a cada lugar. Esta es la idea del padre Hidalgo de lo que debe ser la ley: suave, justa, benéfica, acomodada a cada lugar. Utópico sí, pero sin embargo el mensaje lo recibió claramente su discípulo José María Morelos y Pavón, quien se va a proponer llevar a cabo lo que el padre Hidalgo ya no pudo. Por eso le encomendó a él que convocara a un congreso para darle vida a estos sueños, a estos representantes de cada lugar, para que nos gobernaran como padres, para que nos gobernaran como hermanos, para que nos dieran este tipo de leyes suaves, justas, benéficas, acomodadas a cada lugar. Hidalgo ya no pudo. Su campaña fue como un relámpago,
brevísima, pero sin embargo José María Morelos, su discípulo, lugarteniente y continuador, él sí logró convocar al Congreso, el Congreso de Anáhuac, que se reuniría, como todos sabemos, en el año de 1813 en la ciudad de Chilpancingo, hoy la capital del estado de Guerrero. Y también sabemos lo que ocurrió cuando inició el Congreso. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, como José María Morelos y Pavón, en la sesión inaugural del Congreso de Anáhuac, dio lectura a ese documento fundamental que se conoce como los Sentimientos de la Nación. Por supuesto, acompañado de una gran exhortación, en la que pedía, por ejemplo, que todos somos iguales, porque del mismo tronco descendemos, y que la única diferencia entre nosotros, fíjense qué hermoso, es el vicio y la virtud. Nos hace diferentes no la raza, sino nuestro comportamiento, según Morelos, ya sea de vicio o bien de virtud. También Morelos pedía, como lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando habló respecto a lo que deseaba, cuál era el sentimiento de la nación, pedía que se eduque igual al hijo del más rico hacendado que el más humilde barretero, pedía que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el poderoso. Pero para esto, para conseguir estos ideales, necesitábamos un gobierno, un buen gobierno. Y Morelos lo pensó con toda claridad. La soberanía, decía Morelos, radica en el pueblo, pero se ejerce a través de tres poderes distintos, separados, independientes entre sí: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y estos poderes, escuchen esto que es hermoso, siempre deben estar compuestos por hombres que sean sabios y de probidad, o sea, honestos y sabios. Esto es lo que pide José María Morelos y Pavón, que estos poderes los compongan hombres sabios. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, programa dedicado a evocar, a recordar, a inspirarnos en los ideales, en las utopías, en los sueños de aquellos hombres que nos dieron patria y libertad, quienes imaginaron para nosotros la mejor forma de gobierno, la manera como ellos creían que podríamos alcanzar entre todos el bien común, y que pues son los fundamentos con los cuales nos hicimos libres, independientes y soberanos, y que después ya transitarán a lo largo de más de 200 años en medio de tropezones, hay que decirlo con toda claridad. Pero primero estamos tratando de recordar, repito, de plantearnos, para que hagamos nuestra propia reflexión, cuáles eran esos ideales, esos sueños de estos hombres, repito, que nos dieron patria y libertad. Estamos platicando acerca de José María Morelos y Pavón, quien, cumpliendo el mandato del padre Hidalgo, logra reunir al Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, y el día de la inauguración de sus sesiones dará lectura a los famosos Sentimientos de la Nación, que tienen su parte, por supuesto, muy emotiva, con estas declaraciones que ya comentábamos, por ejemplo, de que todos somos iguales, de que la educación debe ser igual para todos, de que todos tenemos derecho a una justicia imparcial que nos libre de los arbitrarios, pero también para ello necesitamos un buen gobierno. Y Morelos era muy claro: la soberanía es del pueblo, pero el pueblo la ejerce a través de tres poderes que siempre estarán independientes entre sí, separados, prohibiéndose que una persona pueda ejercer dos o más poderes, cada quien en su sitio, en su lugar, haciendo precisamente lo que la teoría política de aquel tiempo llama el equilibrio de poderes. Una república necesita obligadamente que sus poderes públicos, los tres tradicionales,
el legislativo que dicta las leyes, el ejecutivo que ejecuta las leyes y el judicial que juzga los casos concretos controvertidos, que sean poderes independientes entre sí, que no están sujetos a las órdenes de ninguno entre ellos. Son idénticos, se equilibran, hacen contrapesos. Esto es la exigencia de una sana república, de una correcta idea de la forma de gobierno republicana. Así que Morelos lo planteó en los propios sentimientos de la nación, con la claridad con la que él hablaba. La soberanía dimana del pueblo y ésta la ejerce en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y estos tres poderes independientes entre sí, lo dice Morelos, deben estar formados, compuestos por sujetos sabios y de probidad. Es decir, hombres sabios que conozcan la diferencia entre el bien y el mal, y probos, o sea, honestos, de un comportamiento a toda prueba honesto. Y la idea es que con esto se pueda abatir y terminar para siempre cualquier tipo de gobierno tiránico, dice Morelos. Abatir al gobierno tirano y establecer en cambio un gobierno liberal, que es una palabra hermosísima que está pues muy manoseada. ¿Qué es un gobierno liberal? Pues exactamente el gobierno que permite que los individuos prosperen y sean felices, que cada quien haga lo que le corresponde, siempre dentro de las normas de la ley, y que cada quien crezca, produzca, se desarrolle conforme sus propias facultades. Este es un gobierno liberal, el que permite, el que fomente que las personas puedan desarrollar sus capacidades. Gobierno liberal es lo que pide José María Morelos y Pavón. Por lo tanto, estos representantes que nos van a gobernar, estos sujetos sabios de probidad, reunidos en una junta de sabios, es lo que pide Morelos en los sentimientos de la nación. Esta junta de sabios es la que nos va a dar las leyes. Sabios, los sabios son quienes deben legislar. Los sabios, es una palabra que hay que repetir, son los sabios los que deben dictar las leyes, reunidos en una junta, porque los sabios sabrán qué es lo que mejor pues comprende o nos toca para alcanzar entre todos el bien común. Junta de sabios, perdón que sea tan insistente. Estas leyes, eso sí, dice Morelos, tienen un marco de referencia. Así como Hidalgo quería que las leyes fueran suaves, justas, benéficas y acomodadas a cada lugar, Morelos quiere que además la buena ley, como él dice, es superior a todo hombre. Debe ser tal que fomente, obligue a constancia y patriotismo. Fíjense qué hermoso. Que la ley nos motive, nos obligue a ser constantes y además a ser patriotas. Que las leyes también moderen, la palabra es precisa, moderen la opulencia y la indigencia. Que no haya ricos tan excesivamente ricos, ni tampoco pobres tan miserablemente pobres. La ley debe obligar a moderar ambos extremos que son absolutamente dañinos para toda sociedad. La ley debe moderar la opulencia y la indigencia. Y además, la ley también debe ser tal que aumente el jornal del pobre, aumentar los salarios de los más desprotegidos, de tal suerte que se pueda alejar la rapiña, la ignorancia y el hurto. Con educación se puede, y buenos sueldos se puede pensar, soñar en que ya no habrá ni rapiña ni hurto, que no habrá delitos. Son los ideales de José María Morelos y Pavón que él planteó, repito, en los sentimientos de la nación. Y este último es fundamental, la característica de la ley,
que como la buena ley es superior a todo hombre, dice él, y lo repito, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte aumenten el jornal del pobre, que se aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Es un pensamiento genial, una utopía maravillosa en el que lamentablemente los mexicanos aún hace muchos años que soñamos con ella, 2 siglos, aún no logramos ni siquiera acercarnos. No tiene nada que ver esto con la demagogia. La demagogia es también una de las formas de gobierno que bien definió Aristóteles. Es lo contrario a la de república democrática. La demagogia es este arte de engañar a los demás para hacerlos creer que alguien posee el bien y que lo elijan, engañando sus virtudes de sabio y de virtuoso para que los demás caigan en esa trampa y los lleve hacia su fin despótico y tirano. La demagogia no tiene nada que ver con la democracia y no tiene cabida en un gobierno republicano que busca el bien común. Esto ya lo decía Aristóteles, y Morelos simple y sencillamente, al igual que Hidalgo, pues hicieron a un lado esta cuestión del despotismo para plantear como buen gobierno la república representativa. Los ideales de Morelos, los ideales de Hidalgo, permearon y al poco tiempo, al año siguiente, en 1814, en la ciudad primero de Chilpancingo y después continuando sus trabajos en Apatzingán, se reunió el Congreso Constituyente, que nos dará la primera constitución de nuestro país. La famosísima Constitución de Apatzingán, el decreto constitucional de 1814, por el cual también nuestra patria, la antigua Nueva España, se convierte en un reino independiente. Hicieron algo fundamental. Decidieron que en esta nueva nación la forma de gobierno sería republicana y democrática porque todos compartían las ideas de Hidalgo y de Morelos, sacerdotes, teólogos y filósofos, que bien les habían explicado la diferencia entre monarquía y república. En la monarquía el monarca gobierna porque es el heredero de una casa real. Gobierna además el tiempo que le dé su larga o poca vida y además con poder absoluto. Y en cambio en la república, lo cual es la gran diferencia y la enorme ventaja de un buen gobierno, el que nos gobierna es el mejor entre todos nosotros, elegido por su sabiduría y por sus virtudes, gobierna únicamente, como ya lo comenté antaño, por el tiempo que marca la ley y además sus facultades solamente son aquellas que precisamente la ley le atribuye, le indica y le permite. Esto quisieron hacer los señores en Apatzingán y lo consiguieron. Nuestra primera constitución es una constitución de corte republicano-democrático conforme a las mejores ideas tanto de los hombres que nos dieron patria y libertad como de la tradición filosófica, política y jurídica de Aristóteles y Santo Tomás. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana dedicado a esta evocación y a esta exhortación de que en este año tan importante para la historia de México y para todos y todas nosotros, año en que tenemos que tomar decisiones fundamentales en materia política, en materia de buen gobierno, en materia de paz, de progreso, de libertad, de prosperidad, de felicidad, aunque parezca extraño como ahorita lo explicaremos, de felicidad, pues tengamos la opción de evocar, de recordar lo que quisieron los hombres que nos dieron patria y libertad para poder actuar nosotros ahora en consecuencia. No es este un programa de corte político, es un programa, al contrario, de corte democrático, exhortando a todas y a todos a votar.
y votar habiendo reflexionado. Cada quien votará por la opción que le parezca mejor, pero no importa cuál sea esta, y no importa tampoco quién gane, quien así triunfe, que lo sea después de la reflexión general que todos hagamos, y en ella, en esta reflexión, sí les pido, sí les suplico que incluyan estos conceptos, vertidos hace miles de años, algunos de ellos, otros hace apenas 2 siglos y un poquito más, y que son la base de lo que podemos aspirar, según lo pensaron Hidalgo y Morelos, para alcanzar un buen gobierno. Decía yo hace un rato que ya en el año de 1814, en Chilpancingo y después en Apatzingán, se va a reunir el Congreso que nos va a dar nuestra primera constitución, que es una constitución republicana, claramente republicana. Ahí se establece que la soberanía reside en el pueblo, y el pueblo ha querido que la soberanía constituya tres cosas, tres funciones. Es soberana la nación que se da leyes. Es soberana la nación que ejecuta y aplica esas leyes, y es soberana la nación que juzga los casos concretos derivados de la aplicación de las mismas leyes. Es decir, la soberanía radica en el pueblo, pero se ejerce a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y de nueva cuenta, siguiendo el ejemplo de lo que nos había dicho Morelos, los constituyentes de Apatzingán, entre los que se encontraban personajes como Carlos María de Bustamante o particularmente Andrés Quintana Roo, todos ellos llegaron a la conclusión importantísima, que los tres poderes deben ser independientes y separados entre sí, que no se deben de mezclar los que pertenecen a un poder con el otro, que no tienen que intervenir ni interferir, que jamás se ejercerá por una sola persona, dos o más poderes, ni por una sola corporación, que debe haber una separación íntegra entre los poderes. Los poderes deben estar totalmente separados. Fíjese, algo maravilloso es que los integrantes, ya sea del poder legislativo, ya sea del poder ejecutivo o ya sea del poder judicial, quienes formen estos poderes, los hombres que pretendan ser parte de ellos, tenían varios requisitos. Primero, mínimo deben contar con 30 años de edad. 30 años de edad para ser diputado o para ser miembro del Poder Ejecutivo o para ser juez en el Poder Judicial. 30 años de edad. Segundo, deben tener buena reputación. Buena reputación, o sea, buen prestigio, buena fama. Esto indudablemente implica que han desempeñado cargos, ya sea públicos o privados, que en sus labores cotidianas siempre han tenido buena fama, prestigio. Es decir, no se han visto envueltos en trajines políticos, en difamaciones, en calumnias, en problemas derivados de la crítica entre unos y otros. Hombres de buena reputación. Un requisito que habría que considerar todavía el día de hoy. Deben tener patriotismo acreditado. ¿Qué será eso, el patriotismo acreditado? No es gritar viva México, no. El patriotismo lo tiene definido la propia Constitución de Apatzingán, en donde se dice claramente que el patriotismo consiste en la sumisión a las leyes, la obediencia a las autoridades constituidas y en la contribución a los gastos públicos. Eso es ser patriota según la Constitución de Apatzingán. Ser patriota no es gritar ¡Viva México! No, ser patriota es obedecer a las leyes, acatar a la autoridad constituida y contribuir a los gastos públicos pagando los impuestos. Esto es el patriotismo, y entonces alguien que ha acreditado el patriotismo es quien ha cumplido con esto. No crean que es una definición nada más así tirada al aire, política, como hoy se acostumbraría a decir, soy un patriota. No, un patriota es el que obedece las leyes, acata a las autoridades y paga sus impuestos. Y además, por último,
Escuchen este requisito, amigas y amigos, que es maravilloso. Cualquier persona que aspire a ser miembro del Poder Legislativo, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, según la Constitución de Apatzingán, debe tener luces no vulgares para desempeñar las funciones de estos empleos. Qué hermosa redacción, ¿eh? Estas personas deben tener luces, o sea, inteligencia, no vulgares, o sea, no corrientes, sino sobresalientes, luces no vulgares, para desempeñar estas funciones, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial. Y además, los miembros de estos tres poderes está prohibidísimo que tengan en los mismos parientes. No puede haber parientes ni entre el Poder Ejecutivo con los del Judicial, ni el Judicial con el Legislativo, ni el Legislativo con el Ejecutivo. Prohibidos los parientes. Pero sobre todo, esta frase de las luces no vulgares a mí francamente me entusiasmó. Por ello piensan los señores constituyentes de Apatzingán que la ley que resulte del Poder Legislativo, que la aplique el Poder Ejecutivo y que la dirime en sus controversias el Poder Judicial, la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. Trajeron de nueva cuenta la palabra felicidad que había empleado en su momento Hidalgo, que había empleado también en su momento Thomas Jefferson, ya platicábamos, tanto en la Constitución de Virginia, decía que el gobierno que crea las condiciones para que el individuo prospere y sea feliz es un buen gobierno, y también Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, donde dijo que era evidente que los derechos fundamentales del hombre, del ser humano, son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. La felicidad es importante. En la época borbónica novohispana, los tiranos déspotas españoles habían llegado a decir que la felicidad es una obligación del monarca. Darle felicidad al pueblo, pero sin el pueblo. Felicidad al pueblo sin el pueblo, como hacen los déspotas, que creen que ellos saben en qué consiste la felicidad de los ciudadanos. Bueno, los constituyentes de Apatzingán, tomando esta idea que había esbozado Thomas Jefferson, de crear un buen gobierno para que los individuos prosperen y sean felices, y de que es un derecho inalienable de todos la búsqueda de la felicidad, los constituyentes de Apatzingán se atrevieron a incluir en uno de sus artículos la definición de lo que es la felicidad. Definieron la felicidad, se atrevieron a definir la felicidad, que no es estar contento ni andar de fiesta, no. La felicidad, según la Constitución de Apatzingán, es el goce, el disfrute irrestricto, sin ninguna libertad, de los derechos de vida, de libertad, de propiedad, de igualdad y de seguridad. Se atrevieron a definir la felicidad. Y la repito la definición porque es fundamental y todos deberíamos conocerla. Ser felices no es estar alegres. Ser felices políticamente hablando en una república democrática encaminada al bien común, ser felices es el goce irrestricto, sin límite, de los derechos de vida, de libertad, de propiedad, de igualdad y de seguridad. Y dijeron los señores de Apatzingán que esto, el cumplimiento, el celoso deber de vigilar que se cumpla este derecho a la felicidad, es la única misión que tiene el gobierno. El que todos seamos felices, pero la felicidad no es dinero, no es fiesta, no son dádivas. La felicidad es el derecho que todos tenemos a una vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad y a la seguridad. Así lo definieron en la Constitución de Apatzingán, que repito, con todos estos conceptos, ellos imaginaron una utopía, el gobierno ideal, la forma más correcta
prudente y éticamente hablando, para que nos gobernásemos los mexicanos. Un buen gobierno a través de una república democrática en donde, repito, nos deben gobernar los mejores, con luces no vulgares y que además mantengan una estricta separación entre los tres poderes de gobierno. Amigas y amigos, este ha sido todo por hoy en el programa de hoy y si Dios lo permite, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bien.